Bueno, de regreso con Enterados, hoy les decíamos al inicio que vamos a hablar de una propuesta para la ciudad. No sé por qué este muchacho tan joven quiere meterse en ese lío. Sí. Pero... Bueno, lo que pasa es que los últimos alcaldes han salido con muy buena imagen del Distrito Nacional. Y no va a ser con distinto. Proyección presidencial. Y no va a ser distinto si Orlandito no será distinto. llega a la alcaldía. Pero hay un trecho largo que cruzar todavía dentro del Partido Revolucionario Dominicano para conseguir moderno para conseguir es lo mismo, lo que pasa es que el moderno succionó el otro, succionó y lógicamente se modernizó y todo eso, pero... Bueno, de hecho, tan moderno que miren quién es un precandidato a la alcaldía de la ciudad. Nunca hubiéramos pensado que una gente, porque hay que decirlo, comparado con otros dirigentes políticos, la experiencia todavía se va construyendo. Lo que pasa es que ya hace mucho, y lo planteé, en un momento cuando se discutía de si Roberto, ¿cómo es que se llama? Roberto Salcedo era bueno o malo alcalde. Yo planteaba, yo no he escuchado en el discurso de Roberto Salcedo en ese entonces el término ciudad inteligente. No hable de cosas depresivas que tenemos Orlandito aquí. Exacto, entonces ya hoy es obligatorio hablar de ciudad inteligente. Y entonces Orlando Jorge Villegas aspira a alcalde, pero viene con una trayectoria ya como diputado. Sí, exacto. Y nosotros deberíamos comenzar por ahí. Experiencia. Bueno, buenos días, Albanelli, Wilkin y todos los que nos escuchan esta mañana en Enterados. Y de verdad que es un placer poder compartir con ustedes, siempre compartir con mi querida profesora. Es un gran honor. Sí. Y hablar de ustedes... Se la vegenta un poquito. No importa, tranquilo. Yo di clase también en la universidad, Claro. después que hice mi maestría. Claro. Tenía 26 años, Exacto. 27 años. O sea que de verdad que un placer compartir con ustedes, presentarles nuestra propuesta para la ciudad. Y como tú decías, Wilkin, han sido 3 años de experiencia legislativa bastante intensos, donde nosotros hemos aprendido no solamente las técnicas legislativas, que mucha gente, yo siempre digo, quizás no comprende en su profundidad el rol de un legislador, cómo funciona el Congreso, toda la burocracia que existe dentro del Congreso Nacional. Hay que hacer trabajo ahí. Claro. No, hay que hacer trabajo allá ahí. se trabaja, eso es lo primero. Allá me refiero a hacer un trabajo de opinión pública para hacer entender a la gente qué es el Congreso y cómo trabaja el Congreso. Porque pero aquí mismo en CDN, esta semana escuché yo a 2 prestigiosos periodistas decir que en el Congreso son unos vagos. Que nada más sacaron tantos proyectos. Me disculpan esos prestigiosos, me incluyo colegas míos también, porque eso no es así. Allá se trabaja, lo que pasa es que los procesos de técnica legislativa toman su tiempo, los consensos toman tiempo. Acuérdense que somos un cuerpo colegiado, y no un cuerpo colegiado de 6 gente. Un cuerpo colegiado de 190 personas. Sí, complicado. Y que por primera vez en mucho tiempo, tengo que decirlo, hay una gran, yo creo que es la primera vez, si mi memoria no me falla, que hay una gran cantidad de partidos políticos representados. O sea, hay una representación enorme. Es más amplio. Aunque sea, por ejemplo, un diputado de un partido, pero es un bloque. Con ese diputado hay que sentarse a hablar. Pero hay leyes, hay leyes, señores, que teniendo el PRD la totalidad prácticamente de los congresistas no la pudo aprobar. Y luego el PLD, con casi la totalidad de los... Tampoco la pudo aprobar. Porque hay consensos que hay que buscarlo fuera. El Código Penal. Mira, con el Código Penal, lo que nosotros hemos dicho es que ya que se someta a votación. Porque la verdad que se ha discutido, requete discutido, tú bien lo has dicho, año tras año se habla del Código Penal, pero en este periodo de este Congreso, en los 3 años que llevamos, se ha sometido en distintas legislaturas, se ha discutido, yo creo que hemos discutido absolutamente punto por punto del Código Penal, y yo insisto en que no podemos sacrificar 400 y tantos artículos porque no estemos de acuerdo en 3 o 4, o sea, eso me parece un absurdo. Entonces yo lo que insisto es, vamos a votación ya, y que se termine de decidir el Código Penal. Exacto. Ahí no hay más nada que discutir, señores, se lo digo yo que estoy allá, nada, no hay nada más que discutir. El aborto es el que haya generado. Bueno, pero ya se ha discutido. Claro. Y ya se ha ido incluso a votación. Y en otras ocasiones, aunque quizás no se logró la mayoría necesaria, pero la posición a favor de la vida fue predominante por encima de los que sometieron un informe complementario disidente. No, un informe disidente, correcto, contra la aprobación del Código Penal sin el aborto. O sea, ya son cosas que allá lo hemos discutido. Ya altamente discutido, eso pero fíjate que lo complicado que es el trabajo del Congreso, que aún agotado ese proceso de discusión tan largo, no hay consenso. Y no hay consenso, y la mayoría no ha querido imponerse a la minoría tampoco. Yo recuerdo en esa misma discusión, ¿tú recuerdas cuando Danilo vetó el código? El código. Y ya el presidente lo observó también.
Exacto. El presidente Abinader lo observó. Exacto, Es decir, que como quiera que sea. O sea que no, yo creo que puede decirlo cualquier gente, pero ya periodistas experimentados, o a veces hasta los mismos políticos, decir que el Congreso no trabaja, mira, eso es terrible. Es grave. Pero Claro. Orlando sí trabaja, tiene proyectos de leyes importantes también pendientes. Me llama la Pero atención el está proyecto de Amber. Sí. El proyecto de ley de alerta Amber, que ya fue sometido hace 1 año y 2 meses aproximadamente, todavía no ha corrido suerte en la Cámara de Diputados, porque primero tuvo una comisión, luego fue enviado a otra comisión, entonces la segunda comisión que fue apoderado está comenzando los trabajos de análisis del proyecto de ley. La ventaja de este proyecto de ley es que es un proyecto de ley, como yo he dicho, es un reclamo nacional, entonces no es un proyecto de ley controversial. Primero, no estamos creando ninguna institución nueva, no estamos hablando de un presupuesto nuevo, estamos hablando de organizar una serie de instituciones que existen en el gobierno, que tienen recursos humanos y recursos financieros y recursos técnicos también, para ponerlo a disposición de una brigada que es la esencia del proyecto, que es la Brigada de Alerta Amber, para fortalecer y, digamos, innovar en los métodos de búsqueda y rescate de personas desaparecidas. Ustedes saben que hoy día el Departamento de la Policía Nacional, que se encarga de personas desaparecidas, tiene un personal lamentablemente muy pequeño para el país entero. Entonces, hemos visto, y incluso aquí en CDN se han hecho muchos reportajes de personas desaparecidas, de situaciones que han ocurrido, que los casos han sido bastante sonoros en los últimos años. Y las familias de jóvenes y personas desaparecidas en sentido general han, digamos, surgido como una voz en la sociedad para resaltar la importancia de nosotros poder tener los mecanismos adecuados. Porque miren, señores, cuando se desaparece una persona y se reporta desaparecido, yo siempre he dicho, las primeras 72 horas son claves para por lo menos tener una pista primaria de dónde pudiera estar esa persona. Pero bajo los mecanismos actuales que existen, es difícil lograr ni siquiera una primera pista, salvo que sea algún caso de un niño que se extravió jugando en un parque, pero cuando son casos muy, digamos, que hay situaciones hasta de salud con esa persona que se desapareció, o de algún tipo de discapacidad, inestabilidad, que hay muchos casos que son así, uno tiene que tener el ojo visor puesto desde el primer momento en que se reportó la persona desaparecida. Entonces, todos esos detalles que son fundamentales para poder buscar la persona y dar con el paradero, que es lo que todos queremos, son claves, y en el día de hoy no existen esos mecanismos. Entonces, este proyecto de ley viene a crear esta brigada, que yo siempre pongo el paralelismo como el COE. El COE es el Centro de Operaciones de Emergencia, es una mesa donde se reúnen instituciones que existen actualmente en el gobierno central, los ayuntamientos, para dar respuesta a emergencias naturales o a la prevención cuando viene la Semana Santa, cuando viene alguna fecha, algún feriado, etcétera. Esto sería lo mismo, o sea, el mismo modelo de una mesa de trabajo donde hemos puesto a la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Medio Ambiente, Indotel, el CONANI, la Dirección General de Migración, los ayuntamientos de todos los municipios del país, la Asociación de Empresas de Comunicación, porque queremos que las telefónicas envíen el mini mensaje por lo cual se reconoce la alerta Amber, que es la alerta, digamos, o sería el producto, vamos a decir, correcto, que alerta, por eso no se llama así, que alerta a los ciudadanos de la persona desaparecida. Y hemos puesto el gabinete también de la niñez, porque hay muchos menores de edad. Y lo otro que hicimos cuando ahora modificamos, cuando sometimos el proyecto nuevamente, luego que perimió la primera vez, hicimos el proyecto original, aplicaba, digamos, para todos los ciudadanos, pero lo que hicimos ahora mantiene su esencia, pero lo dividimos en diferentes alertas por grupo poblacional. Entonces, personas adultos mayores van a tener una alerta específica. Jóvenes ya adultos de 18 años adelante van a tener una alerta específica. Y menores de edad van a tener otra alerta específica para que se pueda dividir por grupo poblacional. Claro, incluso hay unas instituciones que entran en una edad y otras que no. ¿Y qué ha impedido que se pueda conocer definitivamente y aprobar esto en la Cámara de Diputados? Bueno, como dije, estuvo una comisión primero, ahora se envió otra comisión, entonces vamos a esperar que la Comisión de Interior y Policía pueda darle respuesta en el proceso burocrático de una comisión para que pueda ir al pleno. Pero ya no va a salir en esta legislatura, en esta extraordinaria. No, difícilmente en esta salga. Sí. Lo que sí pedimos esta semana en el pleno, le pedimos a nuestros colegas diputados que hiciéramos el compromiso de en la próxima legislatura
poder presentarle este proyecto al Pleno y darle el voto favorable. Exacto. Hablemos de la candidatura, de la precandidatura de Orlando Jorge Villegas a la alcaldía del Distrito Nacional por el PRM. Bueno, mira, nosotros luego de estos años en el Congreso Nacional, y no solamente en el Congreso Nacional como un hacedor de política pública, pero también como representante de mi circunscripción, que yo siempre he dicho, lo más importante en política es el trabajo. Nosotros desde que ganamos las elecciones del año 2020 no hemos dejado de ir a ningún territorio de nuestra circunscripción, a ningún barrio, a ninguna junta de vecinos, a ningún club deportivo, a ninguna comunidad. Y a partir del año pasado, yo inicié a recorrer el Distrito Nacional completo, porque yo tenía... O sea, más allá de tu circunscripción. Más allá de mi circunscripción, me fui a la 2 y me fui a la 3. Tenía o veía la oportunidad de crecer en este proceso hacia una posición de ejecutor de políticas públicas. Okay. Y el lugar idóneo para esa transición es el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Aparte de que me une una gran pasión por esta ciudad. Y Albanelli sabe por qué, porque trabajé muchos años en el sector turístico de la ciudad de Santo Domingo, fui parte del clúster turístico de Santo Domingo, de la Asociación de Comerciantes del Conde, representaba una empresa privada en la Asociación de Navieros, o sea, conozco el potencial que tiene esta ciudad para continuar desarrollándose, para ser una metrópolis de nuestra región. Y esos factores me han llevado a presentar esta precandidatura a la alcaldía del Distrito Nacional. Pero quiero resaltar que yo tengo un año recorriendo el Distrito Nacional. O sea, esto no es un proyecto coyuntural. Este es un proyecto que se venía preparando desde el año pasado. Nosotros visitamos las otras circunscripciones, nos fuimos presentando a la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno, fuimos haciendo contacto con juntas de vecinos, con los clubes deportivos, con distintas comunidades. Fuimos entendiendo las diferentes situaciones que tiene la circunscripción 2 y la circunscripción número 3. Con usted mismo, Albanelli, fuimos a la 42, hicimos un reportaje a través de nuestro medio de comunicación para también presentarle, como se llamaba ese espacio, la otra cara de la 42. O sea, es un trabajo que se ha venido haciendo desde hace un año. Y yo quiero dejar ¿qué eso tal bien ha claro. sido la receptividad de la dirigencia del partido y la empatía en sentido general? Mira, ha sido extraordinaria y yo mismo me sorprendo porque tengo que reconocer que cuando yo aspiré a diputado en el 2020, donde más dificultad tuve fue adentro de mi partido. Entonces, creo que eso también me motivó a caminar temprano, porque mucha gente se compromete, pasan situaciones, pero dentro del partido fue una receptividad desde el primer día que nosotros pisamos la circunscripción número 3, que fue la primera que yo visité después de la mía, ha sido una receptividad espectacular. Y cada día va creciendo ese apoyo a lo interno de nuestro partido, que ahora mismo donde, como decía Albanelli, es donde tenemos una encrucijada que terminar que debe de concluir. Y mucha gente con experiencia, Orlando, que está aspirando a la candidatura. ¿Eso no te mortifica un poco? no, para nada, porque gracias a Dios he tenido la oportunidad desde muy joven de también acumular experiencia en el sector privado. Incluso he sido director, fui director de un medio de comunicación, también a una joven edad, a los 23 años. Me permitió manifestar mis dotes como administrador, como gerente, porque en una empresa privada uno tiene que dar resultados, uno es auditado, uno maneja personal. O sea, a los 23 años me tocó dirigir una empresa de más de 200 empleados, presentar resultados a un comité incluso que era extranjero, ser auditado todos los años. Entonces, esa experiencia gerencial que luego también cuando me independicé, la llevé a cabo en las empresas de mi familia, en el sector privado, y ahora la experiencia en el sector público, más los factores que yo digo que han llevado al PRM a ganar las 2 elecciones municipales recientes, que son un perfil enérgico, dinámico, la juventud, el compromiso y la integridad. Son valores que nosotros representamos. Y por eso yo digo, si el PRM quiere mantener la plaza de la capital, nosotros somos el candidato con el perfil idóneo para poder lograr ese objetivo. Entonces, ¿qué tiene como proyecto para la ciudad? Que podamos identificar como un potencial en tu oferta. Mira qué interesante. Desde que yo aspiré a diputado en el 2020, presentamos propuestas legislativas, pero presentamos ideas también para diferentes aspectos de nuestro país y de la ciudad. Te voy a poner este ejemplo, que es una idea mía del 2020 y la vamos ahora a implementar en el ayuntamiento. Yo había propuesto en el 2020 un centro de comando del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Eso era una propuesta mía como diputado para la alcaldía en ese momento, para la ciudad. No era un proyecto de ley, pero era una idea que habíamos incluso elaborado con universidades del país, que los jóvenes iban a preparar todas las plataformas digitales para poder tener un centro de comando donde nosotros pudiéramos monitorear la seguridad de la ciudad. Tendríamos un mapa toxicológico de la ciudad también, donde pudiéramos tener y los ciudadanos acceso
a los diferentes niveles de contaminación que pudiera tener el aire u otros del agua, otros aspectos de la ciudad, y un mapa de tránsito también. El mapa del crimen y las cámaras de seguridad que estaríamos vinculando, claro, con el 911, porque la radio 911 explica claramente que toda cámara de seguridad desde el punto de vista de Estado debe estar interconectada al sistema 911. Le hemos propuesto a los constructores, al sector construcción de la ciudad, que edificación que se eleve, entorno que tiene que estar embellecido. Eso implica las aceras, la iluminación, el arbolado y cámaras de seguridad. Le hemos dicho claramente que para una torre, por ejemplo, que se eleve, el aporte a la ciudad de embellecer el entorno es mínimo. Y es algo que le conviene también al propio desarrollador. Claro. Entonces, esta idea en cuanto, por ejemplo, a nuestra propuesta en materia de seguridad, que vamos a hacerlo porque una de las preocupaciones que tiene el ciudadano de la capital es su seguridad. En segundo lugar, vamos a trabajar la creación de áreas verdes, espacios verdes. La ciudad de Santo Domingo, que ha crecido en cuanto a construcciones, edificaciones, necesita más áreas verdes. Los pulmones que tenemos son el Mirador y el Jardín Botánico. Uno en la circunscripción 1, otro en la circunscripción 2. La circunscripción 3 carece de muchas áreas verdes. Sí, le falta. Y vamos a ubicar activos de la ciudad o del gobierno para poder utilizarlos y convertirlos en espacios verdes. Esta propuesta la estamos conversando para desarrollarla junto con el Grupo Jaragua. Pero es complicado ahí, en la circunscripción número 3, tú tendrás que comprar terreno. Sí, por eso digo, vamos a ubicar cuáles activos hay del Estado o de la ciudad que podamos utilizar. Y si hay que hacer una inversión, se hará, pero es necesario porque la ciudad necesita sostenibilidad. Y en segundo lugar, es una estrategia para reducir la temperatura de la ciudad en un momento donde el cambio climático, cada vez más los efectos se sienten. En la República Dominicana se estila que en los próximos años las temperaturas van a crecer, las lluvias van a disminuir y obviamente aquí sabemos el calor que hace. Entonces también... La ciudad tiene dos problemas graves, que es, por ejemplo, el problema del tránsito y el problema del drenaje. Voy para allá. Sí. Para terminar con este punto, yo recuerdo, me decía Abril, la hija del doctor José Francisco Peña Gómez, que cuando él fue alcalde, él logró reducir en 2 grados la temperatura de la ciudad por la generación de arbolado y otros espacios verdes. Sí. Entonces, ahí voy al tema ahora del soterrado de la ciudad, que es una propuesta ambiciosa, pero tenemos soluciones. Pero se inició. Hay una ruta. Digo, del soterrado. Sí. Hay... Bueno, cuando se hizo el metro. Que es más fácil ahora hacerlo. Cuando se hizo el metro. Claro, exacto. Se elaboraron ciertos aspectos para el soterrado, pero hay que hacer un trabajo, que la inversión más grande, obviamente, en la parte del cableado, pues colocarlo en el soterrado, pero esa propuesta de soterrado que nosotros tenemos, que el financiamiento será público-privado, incluye el drenaje pluvial también. O sea, es el cableado del tendido eléctrico, el cableado de las telecomunicaciones, las redes de telecomunicaciones y el drenaje pluvial. Otras propuestas que tenemos en torno a promover nuestra ciudad para atraer inversionistas. Señores, yo siempre he dicho que en los países avanzados quien promueve su destino es el alcalde de la ciudad. Claro. Aquí por tradición lo tiene el Ministerio de Turismo. O sea, no es un tema de un alcalde ni una gestión. Es que aquí el país le ha dado esa potestad al Ministerio de Turismo. Pero usted se va a Estados Unidos, usted se va a Brasil, se va a Europa. Quien vende su ciudad en materia turística y de inversión es el alcalde. Y nosotros vamos a proyectar esta ciudad para que vengan más turistas que vengan a gastar, y lo digo claramente aquí, porque vuelvo y repito, Vanelli sabe que yo trabajé en el sector turístico de esta ciudad. Yo veía al turista que aquí se desmontaba, señores, de un crucero con una fundita, con una manzana y una botellita de agua y no gastaba ni un peso en la zona colonial. Así mismo es. Entonces, no, nosotros queremos que aquí en esta ciudad vengan a gastar los turistas y vamos a promover este destino en diferentes lugares. Vamos a trabajar también la presencia o llevar funerarias municipales, de nuevo, sobre todo en la circunscripción número 3. Es un reclamo que nos hacen en muchos barrios ese tema, de la circunscripción número 3. Todavía faltaban barrios, Faltan funerarias municipales. Tenemos en plan por lo menos 2 más para esa circunscripción poder llevarla. ¿Cuál tiene la circunscripción número 3? Tiene actualmente 2, solamente 2 tiene. La de la 17. Y una creo que es en Guachupita, si mi memoria no me falla. Pero hay que llevar 2 más por lo menos en una próxima gestión para que las personas puedan tener acceso a este servicio. Vamos a trabajar también el sistema municipal de centros culturales, porque hay una gran cantidad de talento en los barrios de la capital, pero no tienen donde desarrollar su talento. Y nosotros creemos que la cultura y el deporte, que también lo vamos a fomentar desde el ayuntamiento, son pilares que para el ciudadano de la capital, para aquel niño que tiene un sueño de ser músico, que quiera desarrollarse, este sistema municipal de centros culturales va a ser el punto donde este joven va a poder desarrollar su talento. Y
como una especie de eje transversal a todo esto que les hemos mencionado, pues está eficientizar los servicios del ayuntamiento. La recogida de los desechos sólidos, que se ha mejorado, pero quiero decir claramente, hay un tema también con la educación del ciudadano. Sí. Porque el otro día me preguntaban, bueno, pero no es vertedero improvisado. Yo, no son vertedero improvisado. Es que pasa el camión, Sí. recoge y a los 10 minutos vuelven y tiran el desecho nuevamente. Que por cierto, vamos a promover dejar el término basura y vamos a utilizar desecho, que es Sí. el término que debemos, para incluso cambiar la mentalidad Claro. de cómo utilizamos estos desechos bajo la nueva ley de residuos sólidos y los propios sistemas modernos que haya de reciclaje y reutilización de los residuos sólidos. Todos los servicios que el ayuntamiento brinda, vamos a buscar eficientizarlos. Queremos que el ayuntamiento se vuelva un paradigma en eficiencia de servicio en la República Dominicana. Tú me preguntabas el tema del El tránsito. tránsito, sí. El tránsito es un tema que debe ser una solución del ayuntamiento y del gobierno, como se está haciendo en Bueno, este juntos. momento. Y obviamente nosotros tenemos los planes de continuar con lo que esta gestión, con lo que el gobierno del presidente Abinader, pues ha trabajado en cuanto a la creación de los corredores, la continuidad de la expansión de los servicios de transporte público, el metro, el teleférico. Acuérdense que aquí entra 1 millón de gente fuera de lo que Sí. viven en la capital todos los días a trabajar. Entonces, el tema del tránsito es un tema que tienen todas las grandes ciudades y las soluciones deben de ser conjuntamente con el gobierno y el ayuntamiento. Que en materia de tránsito había un plan para convertir unos pares viales, la Churchill y la Lincoln, no sé en qué quedó eso, Albanel. Tú que eres amiga de Hugo, Hay que preguntarle a Hugo. ¿qué pasó con Eso eso? no es tan fácil. Él querrá hacerlo, No, pero no. eso no es tan fácil. De verdad que no. Orlando, ¿cómo están las encuestas? Bueno, mira. La que maneja tu equipo. Nosotros desde mayo que hicimos la primera encuesta hemos estado en primer lugar, por encima de los demás precandidatos, incluyendo el día de hoy. ¿Por qué? Vuelvo y repito, nosotros tenemos 1 año trabajando. Porque esto no, repito, no es un proyecto coyuntural. El mejor esfuerzo en política es el trabajo. Eso es, en primer lugar, hacia adentro del PRM Ambas. o ambas. Nosotros medimos adentro del partido, Ok. afuera del partido y los escenarios con los posibles competidores ya de otros partidos políticos. En todos los escenarios, esta candidatura promete ganar la capital en febrero del año 2024. Bueno, Ahí eso está. es importante. Y mucha suerte. Gracias. Bueno, el trabajo, la suerte es la del trabajo. Así es. La suerte. Y eso es- ¿Y de aquí para dónde vas? Bueno, nosotros ahora tengo algunas reuniones con nuestro equipo político. Luego vuelvo para acá a otro programa a la 1. Ah, perfecto. Y a las 3. Ay, esos son los constructores. Sí. Y a las 3 tenemos un mano a mano en la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Ya lo saben. Vamos a mandar para allá, Orlandito estará vamos a mandar por para ahí. allá, Sí, de sí, CDN, sí. Así será. mano a mano. Así será. Mucha suerte. Gracias. Gracias, Albanel, y gracias, Wilkin.